El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decía ahorita, a la luz de la resurrección de Cristo, usted se recuerda que en las semanas anteriores, siempre el Evangelio, cuando Jesús aparecía, al principio no lo conocían, y en un momento el Señor como que dice, les abrió el entendimiento. ¿Se acuerdan esa frase? Como que el reconocer a Cristo después de la Pascua es como un acto de gracia, para entender que es el mismo que habían conocido antes, que no se trata de un fantasma. Pues con eso dicho, usted puede entender que a la luz de la Pascua y luego de Pentecostés, de la efusión del Espíritu Santo a la Iglesia, ha habido como un upgrade, se dice en Castilla, ¿verdad? Un enriquecimiento, una concientización, una profundización, un entendimiento más profundo de las verdades, de los hechos. Y por tanto, el discurso, por ejemplo, del capítulo 10 del Evangelio de Juan, que ocurre mientras Jesús está con ellos, ahora lo entienden a la luz del conocimiento de la Pascua, de Pentecostés. Pues porque hay cosas que se nos pasan. ¿Cuántas veces usted viene el domingo a misa, oye un evangelio que ha escuchado 1000 veces y hoy lo escuchó y algo nuevo captó, una luz nueva, una gracia, te dio hoy la palabra, porque es una palabra viva, eficaz, es palabra divina. De lo que se trata es, por tanto, pedir a Dios siempre que una venga a misa, Señor, ábreme el entendimiento, espabila mi oído, ayúdame a ver el hoy de tu palabra en mi vida, que no quede indiferente ante tu palabra. Así cada día que usted lea la palabra de Dios, invoque al Espíritu Santo para que actualice esa voz divina en tu historia, en mi vida personal. Bueno, pues dicho esto, fíjate cómo el Señor decía que su vida no fue arrebatada. Recuerden que después de la Pascua habían quedado ellos todos como afectados, traumatizados, se habían escondido, habían huido.
Algún remordimiento había quedado en ellos de que no estuvimos allí, no estuvimos a la altura. Él nos lo había dicho. Pedro hasta le negó. Y para colmo, el día de Pascua Jesús aparece y no lo creían, ¿no? Las mujeres decían, apareció el Señor, y no lo creían. Y por eso Él les recrimina su falta de fe. Pues usted podrá entender que el Señor, estas palabras que dice hoy, que las dijo antes de morir. Yo entrego mi vida, nadie me la quita, yo la entrego libremente. Después de haber visto cómo fue el proceso que lo prendieron en el huerto de Getsemaní, lo apalearon, le encadenaron, le metían bofetadas, palos, escupitajos, lo tiraban por el cedrón, lo metieron en el calabozo, le dieron latigazos, todo aquel proceso, Pilatos lavándose las manos. ¿Cómo dice el Señor que nadie me quita la vida, sino que yo la entrego? ¿Cómo? En la cruz, ¿qué le gritaban? Si eres el Hijo de Dios, si es verdad que tu Padre te oye, pide que te baje de la cruz, ¿no? Porque en el fondo, el escándalo de la cruz era un entender, pero ¿y cómo el Padre que ama al Hijo ha permitido este dolor, este sufrimiento, la cruz, su muerte? Tal parece que no era solamente el pueblo que gritaba el Viernes Santo, crucifícalo, sino que era el Padre Eterno diciendo, crucifícalo. El Padre lo quiso así. Y el Hijo decía, sí, nadie me quita la vida, yo la entrego libremente, yo voy al sacrificio que me hace santo, que me consagra a mi Padre. Mi Padre quiere esto de mí. Claro, todo esto, dicho ahora, pues tiene sentido. Entonces, ¿por qué? ¿Verdad? Uno podría preguntarse, ¿por qué morir así? Entonces, a la luz de la misma palabra que se fue revelando desde el Antiguo Testamento, los profetas, donde Dios era quien guiaba a su pueblo como un pastor a su rebaño, pues hay que entender todo esto como el modo como Dios lleva los acontecimientos. Él guía a su pueblo, Él lo va conduciendo. Es una revelación que se va explicitando, pero toda es muy coherente, todo es un proyecto, un plan perfecto de Dios, una voluntad, un decreto divino de Dios eterno, el designio de Dios. Se cumplió todo lo que el Padre en su sabiduría entendía que hacía falta. Después de la caída del pecado original, esto es lo que conviene en el designio eterno. Entonces ahora tú entiendes muchas cosas del Antiguo Testamento, de la historia de la salvación, a la luz de que Dios mismo es el que guía la historia como un pastor guía a su pueblo, lo va conduciendo. Fíjate, Moisés era pastor, ¿tú sabías eso? Cuando Moisés tuvo que huir de Egipto porque ya lo perseguía el faraón, cuando se enteró que había matado a un egipcio, pues se fue a las montañas de Madián, allá va a conocer a su esposa, y él se dedicó a ser pastor. Y pastoreando es que va a ver la zarza ardiendo, aquel fuego que no quemaba la zarza, y Yahvé se le revela, descálzate que estás en tierra santa. Era pastor, estaba pastoreando. David, ese rey emblemático del Antiguo Testamento, que va a ser el rey como el paradigma, el modelo, el punto de referencia de todos los reyes. El Mesías va a ser descendiente de David, va a heredar el trono de David y su reino no te... Pues David, ¿qué era? Pastor. El último de los hijos de Jesé, cuando allá fue Natán a buscar quién iba a ser el ungido después de Saúl, el primer rey, fue a buscarlo allá los hijos de Jesé y tenía un chorro de hijos. Y cuando ya habían venido todos, estos ninguno es.
Y falta uno, el más chiquito, es que es pastor, está allá en los montes, por los apriscos, allá, pues que no comemos hasta que venga. Y era el pastorcito. Por eso es que en la iconografía de Cristo, buen pastor, lo pintan como el rey David. Usted conoce el David de Miguel Ángel. Ha ido usted a Florencia a ver el David, ¿verdad? Que está con las ovejitas también. Está desnudito el pobre, hay que ponerle un pañalito, ¿verdad? Pero es que es una obra de arte tremenda, ¿no? De Miguel Ángel, el David famoso. Pues nada, David era pastor, porque todo eso era preparación al pastor verdadero. Y hay unas profecías tremendas del Antiguo Testamento, en un momento que esos reyes que van descendiendo después de David no daban la talla, ni sus hijos. Salomón, bendito, terminó idolatrando otros dioses después que recibió tantas gracias. Y no digamos ya los descendientes de aquellos reyes fueron todos alejándose de la ley de Moisés. Y a raíz de todos esos pecados de idolatría, Dios permitió la purificación para que el pueblo volviera a los caminos de Dios. Pues entonces los profetas iban denunciando esos descaminos de los que dirigían al pueblo, que no estaban siendo buen pastor como Dios. Porque si Dios guiaba a su pueblo al principio, después que empiezan a elegir reyes, estos reyes van a ser ungidos para ser pastores del pueblo. Igual que los profetas eran ungidos para pastorear al pueblo. Y de igual manera, los sacerdotes eran ungidos, eran como los tres oficios principales por donde Dios seguía guiando a su pueblo, por los sacerdotes, los profetas y los reyes. Pero como se iban contaminando por los pecados, no guardaban la alianza, Dios suscitó unos profetas concretos. Hay dos profetas del Antiguo Testamento bien importantes, Jeremías y Ezequiel. Jeremías en el capítulo 32 y Ezequiel en el capítulo 43 hablan de que Dios iba a suscitar un nuevo pastor que guiaría a su pueblo, no lo extraviaría ya, porque los reyes empezaron a hacer componendas y contubernios con otros dioses, otras culturas, y se fueron descarrilando. Y entonces los sacerdotes haciéndole la pelota a los reyes. Y por eso es que iban los profetas denunciando el pecado. Entonces Jeremías y Ezequiel van diciendo, Dios mismo va a conducir a su pueblo como un pastor. Ya que ustedes son unos mediocres y no están haciendo la voluntad de Dios, Dios mismo va a suscitar pastores según su corazón. Eso es Jeremías. Y Ezequiel, es Dios mismo el que va a pastorear a su pueblo. Así que cuando Jesucristo dice este discurso que hoy estamos oyendo, a buen entendedor pocas palabras hace falta. Los que tenían el corazón dispuesto, abiertos a la gracia, entendían perfectamente que Jesús estaba autoproclamando Mesías. Yo soy el buen pastor, ese que estaba necesitado mi pueblo. Pero no ya un pastor como lo que ustedes están acostumbrados a ver. Y fíjate, hoy el Papa en la catequesis que él hace todos los domingos en la Plaza de San Pedro estaba explicando el Evangelio y decía un detalle que es interesante porque el Papa explicaba hoy en la catequesis que el puesto de pastor era todo un oficio, una casta, una posición social en la época de Jesucristo, porque el pastor vivía de una manera distinta a cualquier otro oficio, porque vivía la intemperie, vivía para la oveja, para el rebaño, 24/7 cuidando el rebaño, se turnaban. Por eso iban al aprisco, dejaban las ovejas pernoctando, ellos se retiraban
vivían con otros pastores y luego seguían trashumando, caminando. Era una vida completamente dedicada 100% a su rebaño. Y por eso es que las ovejas le conocían. Ellos entraban a buscar las ovejas con su silbido, con su perro pastor, pues las ovejas lo seguían porque ya conocían la voz del pastor. Y por eso cuando Jesús dice hoy, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Y cuando voy con ellas, yo voy delante, ellas me siguen porque me escuchan. No voy detrás tirándole piedra, atizándolas y molestándolas. Cojan por aquí. No, yo voy delante y ellas me siguen. Es más, te digo más, dice Jesús, yo soy el pastor que da la vida por ellas. ¿Cuántas veces Jesús en sus parábolas utilizó la imagen del pastor? ¿Verdad? El pastor que pierde una oveja y dice, deja las 99 y se va a buscar la que está extraviada. Esa imagen tan hermosa de Jesús buscando la oveja perdida. Y esa oveja somos tú y yo. No descansa. Y dice que cuando la encuentra, hace fiesta, porque encontré la oveja perdida. Esa parábola tan hermosa. Para que se nos grabe lo que Cristo ha hecho en la cruz. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y yo no os llamo amigos, digo siervos, sino amigos, porque he dado la vida, les he dado a conocer todo. Por tanto, su entrega voluntaria en la cruz, no solamente conozco a mis ovejas, sino doy la vida por ellas y voy a buscar a las que están fuera. Tengo otras ovejas en otro redil y las voy a traer también, porque ellas escucharán mi voz. Es un llamado a la unidad, será un solo rebaño. Todavía no hemos visto ese solo rebaño. ¿Cuántas iglesias por ahí se llaman cristianas? Y no están dispuestos a socializar con otras. En la iglesia hay un gran movimiento ecuménico que trata de buscar la unidad y aún así están criticando el ecumenismo. No, eso es porque a veces pintan un ecumenismo diluido, ¿verdad? Donde el free for all, aquí cada cual crea que haga. No, eso no tampoco. Es la unidad en Cristo que dio la vida. Un solo pastor y un solo rebaño. Es la intención. Cuando Jesús muere en la cruz, en la oración que decía, Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, ¿verdad? Por tanto, la misión de Cristo, su muerte en la cruz, es ese atraer a todos hacia sí. Cuando sea levantado, atraeré todas las miradas. Todos reconocerán la cruz como el signo de unión. Fíjate cómo predicaba hoy San Pedro en la primera lectura, ¿no? Curó a uno que estaba enfermo, se formó el salpafuera, pero ¿cómo? Ya habíamos matado al maestro de esta gente, pensábamos que se iban a dispersar todos los seguidores y ahora resulta que los seguidores también hacen milagros y se creó un revolú, ¿verdad? Y allá va Pedro y dice, ¿pero qué ustedes se están alarmando? ¿Es que ustedes piensan que este se curó por nosotros? No. Si es el nombre de Jesucristo que se curó, ese que ustedes mataron, Él es la piedra desechada, citando el Salmo 117, que Dios ahora ha constituido la piedra angular, la piedra base, la piedra fundamental de donde se aguanta y se sostiene su iglesia, su nuevo pueblo. Porque no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Él es Jesucristo, el único por donde serás salvado. Fíjate qué convicción y qué central es la predicación del querigma, del primer mensaje de salvación que anuncia la iglesia. Es a Jesucristo. Y eso es lo que hoy continúa la iglesia. No se puede diluir el mensaje de Jesucristo, no se puede comparar a nadie, que si Mahoma, que si Gandhi, que si yo no sé quién, mire, todos se quedan cortos, ni a los talones. Jesucristo es todo, por Él la salvación. En su nombre tú puedes ser salvo, no en otro. Pues esto es importante, pues porque la predicación de la iglesia se basa en el anuncio de Jesucristo.
Decía el Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas, el primer párrafo creo que decía, ser cristiano no es fruto de que yo me apunté en el club de no sé qué cosa, en la ONG de no sé qué cuánto, sino es haberse topado con un acontecimiento que es Cristo, haber conocido a Cristo, por cuyo conocimiento todo lo demás lo estimo pérdida, basura, decía San Pablo. Todo por Él, en Él, con Él, ¿no? Eso es lo que anuncia la Iglesia. Por Él hemos conocido el amor de Dios, decía hoy San Juan en la segunda lectura de hoy. Hemos sido hechos hijos, partícipes de su naturaleza. Y lo que hoy no es que nos llamemos hijos, es que lo somos. Y lo que vemos hoy es un atisbo a lo que seremos, porque seremos semejantes. Es como si ser cristiano hoy, que es todo este caudal de gracia y bendición de saber que hemos sido partícipes de la naturaleza divina, pero todavía no lo vivimos a plenitud. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Es como si todavía vemos como en un espejo. Llegará el día que le veremos tal cual es y entenderemos todas nuestras limitaciones, lo que yo pensaba que yo era. Y es que yo decía ser cristiano, pero hermano, no vivo esta plenitud. Por eso estamos en la tierra como caminantes en estado de conversión, buscando con temor y temblor, en oración, en penitencia, en conversión continua, porque sabemos que hay una batalla campal de fuerzas que me quieren distraer. Hoy estaba viendo un video de un canal de YouTube que me gusta mucho, que se llama Foros de la Virgen María. No es para todo el mundo, esto es para cristianos adultos. Si usted está en leche materna, no vea ese canal porque se escandaliza. A mí me encanta. Entonces decía un santo que es un franciscano que era exorcista, ahora se me olvidó el nombre. Entonces él cuenta que él se ha habido un tiempo a orar, a ayunar, y San Miguel Arcángel se le aparece y le decía, este beato, ahora se me olvidó el nombre de él, decía que San Miguel le dijo, mira, la batalla final va a ser tan fuerte porque Dios va a permitir que se desate el demonio con todos secuaces de demonios que hay en el infierno, que si no fuera por nuestra asistencia de San Miguel y los arcángeles y los ángeles, ningún hombre podrá resistir los engaños del diablo. ¡Wow! Una frase fuerte, la hizo un santo. Y efectivamente, o sea, uno ve las estratagemas, los engaños, la astucia, la maldad, la seducción del tentador, así le llama la Biblia al demonio, el seductor, el padre de la mentira, cómo engaña, cómo pretende dividir la iglesia. Hoy con la misma imagen del buen pastor, ¿no? Hay gente que ve al Papa y ve el demonio, fíjate tú. Y hay gente que ve al Papa y ve a un ángel. O sea, hasta eso, hasta ni se ponen de acuerdo porque el demonio se ha infiltrado tanto que tiene a la gente dividida en la iglesia. Entonces el Papa dando la vida y a veces pues lo que se dice se malinterpreta, lo llevan, cada cual lo lee al Papa ideológicamente. Los de la izquierda lo leen para justificarse, los conservadores para justificarse y aquí todo el mundo sacándose los ojos porque yo soy el más católico que tú, ¿verdad? Así está la iglesia, hermano. Fíjate que hacían una encuesta, decía esta mañana el padre Santiago Martín, que es un padrecito español, en una homilía, decía que habían hecho una encuesta en Alemania y decía la encuesta que la mayoría de los sacerdotes, habían hecho una encuesta así muy bien hecha, no rezaban, no se confesaban. Decía que un mínimo, menos de la mitad del clero en Alemania, después de haber hecho esa encuesta, una agencia privada,
ni rezaban el breviario, el libro de la liturgia de las horas, ni confesaban. Claro, tú ahí puedes entender por qué hoy día tú ves que abundan canales en internet, en redes sociales, de laicos defendiendo la fe y los curas callados. Los obispos no se ven por ningún lado. Tú ves que son laicos. Por todos lados hay un laico acá dando una charla, una conferencia, laicos, gente, porque el sentido, el sensus fidelium que da el Espíritu Santo a los bautizados, porque son gente que rezan más que los curas. Entonces el Espíritu Santo está actuando a través de las almas que se abren a la gracia, porque rezan, porque ayunan, porque se confiesan. Pero si usted cierra los canales de gracia, que son los sacramentos, que es la oración, ¿cómo rayo Dios te va a hablar? ¿Cómo te va a dar discernimiento? ¿Cómo vas a combatir al demonio? Por eso estás enredado en 20,000 pecados y situaciones de pecado. Porque la gente no ayuna, no reza, no se confiesa, se creen justificados. Yo soy buena gente, yo voy los domingos y aguanto al Padre Pedro media hora predicando. Pues con eso yo creo que me libré del purgatorio, porque aguanté todos los domingos al Padre Pedro. Sí, siéntate de ese lado. Que ni las homilías del Padre Pedro y después el purgatorio te va a tocar, qué grande. Si no te conviertes, hermano, si no empiezas a orar, a abrir los canales de gracia. Pues qué importante entender las cosas que vemos y oímos en la iglesia. Claro, si los pastores no están rezando, ¿cómo Dios va a estar obrando, verdad? Está como con las manos atadas. Dios que le ha puesto en sus manos todo el don de hacer las veces de Cristo, y es Cristo atado, maniatado, porque podría hacer más cosas Dios a través de un sacerdote que se abre al canal de la gracia. Fíjate estos días el revolú después de la Dignitas Infinita, el nuevo documento que sacó la Santa Sede sobre la dignidad humana. O sea, Dios ha dotado al hombre, a la criatura racional, a la persona humana, de tal dignidad desde la concepción hasta la muerte natural, que eso hace que se pueda decir infinita, pues porque es imagen y semejanza de Dios. Él es una criatura, pero creado a imagen del Dios infinito. Y por eso hay que respetar la vida y respetar el cuerpo humano. Entonces hoy le meten a los niños la feca, se dice en la calle, ¿verdad? La mentira, el fake, de que no es que tú naciste en un cuerpo equivocado. Fíjate tú. Los testimonios de jóvenes, de hombres y mujeres, que los marginan y los callan, porque les han engañado. Una jovencita decía que, pues buscando en internet, se sentía ella un poquito esta cosa que se llama disforia de género. Entonces se metió en unos canales donde todo el mundo decía, es que tú estás en un cuerpo equivocado. Pues la pobre niña adolescente se sometió a unas hormonas, a unas operaciones, y después se da cuenta de la tristeza, la depresión, hasta que recupera. Entonces dice, y le preguntaban, ¿y cómo? Y va explicando cómo fue a través de, en vez de un médico o un psicólogo que la atendiera, es que se puso a escuchar no sé a quién que le decía, porque es todo un lobby. Pues hoy nuestros jóvenes expuestos a tanta mentira ideológica que les hace confundir su verdadera dignidad. Y todas esas cosas habló el Papa en esto de la última documento de la dicasterio. Pues se enchismó media humanidad, pues porque como decían que el Papa era pro gay, pro LGTB, pro todo, dicen que el Papa es pro todo, ¿verdad? Pues mira, pues no, el Papa lo que dice es que hay que acompañar a todo el mundo. Acompañar a las almas no quiere decir aplaudirle las cosas, es tener misericordia, tener paciencia, escuchar a la gente, ver cada historia, cada sufrimiento, cada lágrima. ¿Por qué ha llegado esta vida, esta decisión? Y uno va acompañando las almas para que Jesús, buen pastor, siga sanando, abriendo el entendimiento, dejándote ver las heridas y cómo Él va con su sangre preciosa, haciéndote entender que Él tiene un proyecto de vida de amor
que te ha amado tanto, que dio la vida por ti, para que el demonio no te tenga maniatado, cautivado por la mentira. Porque el demonio cuando miente lo hace de una manera seductora. Por eso estamos en un combate. Pues hoy hay que orar por los pastores porque están también acechados por el demonio y muchas veces engañados por el demonio. Pues si han dejado de rezar, han dejado de ayunar, han dejado de confesar sus pecados, de llamar las cosas, pues por razón estamos como estamos. Eso lo decía la encuesta esta de Alemania, que no creo que sea distinta a lo que está pasando en el mundo entero, ¿eh? Así que ánimo, vamos a hoy en el Día del Buen Pastor pedir por las vocaciones para que sean como Jesús, que da la vida por las ovejitas, que las conoce una a una y que las llama a la unidad con Dios. Como decía Jesús, las tres renglones del buen pastor. Da la vida para que vengan al redil, buscándolas, acompañándolas, mostrándole al buen pastor que es Jesús, no dejándose llevar del engaño del demonio, que nos dice el demonio, tú estás bien, tú eres buena gente, no tienes que hacer esas cosas, no seas fanático, ¿para qué tú vas para la misa? Óyela en YouTube, quédate en tu casa, ponte la mascarilla y quédate en tu casa y con eso te vas a salvar. Qué embuste, ¿verdad? Qué embuste. Pues hay gente que todavía se lo cree. Ayer estaba pasando en la plaza de mercado de Río Piedra, que fui a ver a un chef que yo sigo por las redes, que cocina en La Madre, que es graciosísimo. Entonces le compré unos sofritos que él hace y pasé por la antigua plaza de mercado de Río Piedra, que me acuerdo cuando yo era niño, que mi mamá me llevaba para Río Piedra. Y allí todavía quedan barberías, quedan cafeterías, quedan sastres y cosas. Y todavía habían barberos con mascarilla, cortando el pelo con mascarillas a gente. Yo decía, wow, todavía esta gente está en la pandemia. Pues hermanos, estamos así, o sea que aquí para los gustos, los colores y los modos de vivir los tiempos, ¿verdad? Pero usted vamos a pedir que no falten buenos pastores que nos digan la verdad y que la verdad sane los engaños y mentiras y enredos en donde el diablo ha querido separarnos del amor de Dios. Que así sea. Amén.